Muchísimas gracias, Illo. Muchísimas gracias también a Rodrigo, que fueron los que inicialmente me invitaron. Y muchas gracias, José Luis, por toda la logística de montar el foro. Y bueno, quería saludar a muchos de los amigos que están acá, que no he podido ver personalmente hace mucho tiempo. Y bueno, y saludo también a los que no recuerde o los que no se recuerdan de mí o que no conozco. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible para poder producir un intercambio. Espero hablar unos 35 minutos. De todas maneras, le pido al ponente que esté pendiente y no me deje hablar demasiado porque yo soy como un radio prendido. Cada vez que en lo que me prenden, nadie me para. Bueno, las elecciones en Estados Unidos, sabemos, tienen dos hipótesis posibles. O gana el actual presidente Donald Trump o gana el contendor Joe Biden. A los efectos de esta conversación, yo voy a trabajar sobre la base de la hipótesis 2, que es la que gana el contendor Joe Biden. Si quieren, en la parte de preguntas podría abundar sobre qué pasaría si ganara Trump. Pero vamos a partir sobre la base de la hipótesis de que gana Joe Biden, que es el contendor. Yo voy a hacer una presentación muy breve de unas láminas para que se pueda ver la situación actual. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, como era de esperarse, esta elección va a estar, o está, digamos, bien competida, o competida en un sentido, pero no en otro. Ya voy a proceder a explicar de qué se trata. Yo aquí les estoy presentando en esta dos encuestas muy recientes que dan ganador a Trump. Una es la más reciente, la que aparece en el cuadro izquierdo, Rasmussen, que es una encuestadora muy seria. Yo diría, bueno, sesgada, bueno, no sesgada, sino inclinada hacia el mundo republicano, pero una empresa muy seria. Y la otra también recoge también una visión favorable a Trump, asociada con la cadena Fox. Ahora, la situación en general, sin embargo, no es la que senta en esas encuestas. La situación general pareciera más bien indicar una tendencia favorable a Biden. Y lo que tiene este gráfico muestra el transcurrir no de una encuesta o dos encuestas, sino del promedio de todas las encuestas, que en Estados Unidos se producen muchísimas, el promedio de las encuestas en el transcurso al día de hoy o al día de ayer. Pues. Lo que esto muestra es que hay una diferencia importante. Esa diferencia estaba en los dos dígitos, ha bajado, está ahorita en un dígito, pero más o menos 9%, y es favorable a Biden. Pero como ustedes saben, las particularidades del sistema electoral americano no quiere decir que quien tenga la mayoría
de la votación popular va a ser necesariamente electo presidente o presidenta, sino que depende de cómo se maneja el tema o cómo ocurre en los estados. Entonces pero más o menos para que tengan una idea, estas son más o menos las apuestas que se dan. Biden tiene en la mayoría de los expertos en temas electorales un alto nivel de favorabilidad. Este es el caso de 538, que es una empresa especializada en el manejo de encuestas. No hace encuestas en particular, sino que procesa todas las encuestas. Y ellos le dan un 88% de grado favorable a Trump. Y esto más o menos, esta culebra que ven aquí, indica dónde están las preferencias al día de hoy, o digamos al día de ayer, en lo que son ese promedio de encuestas. Porque también estas empresas realizan promedios de encuestas por estado. Entonces aquí ven, hay esta franja acá, donde están Ohio, Iowa, Georgia, hasta Pensilvania. Y pareciera que el estado de Pensilvania es uno de los decisivos. Para ver la cosa en más detalle, les traje este cuadro que muestra cómo se está batiendo el cobre a nivel de los estados. Estos son, si se quiere, los estados donde se decide la elección. Tenemos el caso de Arizona, Florida, Pennsylvania, Texas, Michigan, Wisconsin. Hay otros que también podríamos agregar a esta lista, como Ohio, como Georgia, estados en donde el presidente Trump ganó con una gran ventaja, pero en todos estos estados que tenemos aquí, ganó el presidente Trump en las elecciones pasadas, y sin embargo en estas elecciones ustedes pueden ver cómo va el margen. En el caso de Florida se está cortando la ventaja de Biden, y es posible que esa ventaja termine por favorecer a Trump. En el caso de Texas ya hubo un momento en que Biden se acercó, pero la tendencia es que se aleja de Trump. Entonces con esta simplemente muy rápido vuelo de pájaros sobre la elección en Estados Unidos, la conclusión es que Trump la tiene difícil la posibilidad de su elección. No imposible, pero es complicado, y yo diría que la razón principal de que esto ocurre es que el presidente Trump tiene demasiados frentes abiertos. No solamente tiene abierto el frente del Midwest, que es el noroeste americano, sino que también tiene abierto una importante franja en el sur del país, que incluye Arizona, Georgia y otros estados. Ok, entonces, con base en esta data, uno puede decir que hay una importante posibilidad de que Trump pierda las elecciones. Ahora, ¿qué significaría esto a los efectos de la política internacional americana y cómo podría afectar a Venezuela en particular, que es el tema central? Yo quise hacer esta referencia simplemente para ubicarnos en el panorama. Bueno, primero es que se va a producir un cambio importante de la presidencia. Joe Biden se va a producir un cambio importante en la política exterior americana, porque el presidente canciller trataría de recomponer lo que fue la alianza de Estados Unidos durante varias décadas, sobre todo en la época posterior a la guerra y en la época incluyendo la posterior a la caída del muro de Berlín. Específicamente con la Unión Europea, con los países europeos y como Australia, Japón, que han sido relegados o con los cuales ha habido una política no de enemistad, sino amistosa del presidente Trump. Mi conclusión particular es que en general América Latina de nuevo no sería la gran prioridad para la política exterior, como tampoco lo ha sido con la presidencia de Trump. Pero bueno, a nivel
nivel regional, demasiados cambios, a pesar primero de los cambios que se están produciendo en la región, los cambios que se han producido en Argentina, en Uruguay, ahora en Bolivia, en México. Y la razón para eso es que los países de la región, Brasil, México, Argentina, y podemos incluir ahí a Colombia, no tienen eventos electorales, por lo menos en el año que viene. Es decir, que la situación de la región se mantiene más o menos estable. Sin embargo, Biden va a querer hacer una diferencia en la política latina por dos razones. Una, porque le preocupa mucho la situación de la frontera mexicana, por razones distintas a la administración Trump, pero quiere tratar de cauterizar esa herida. Y para cauterizar esa herida, la mejor línea de política que va a buscar es tratar de incidir positivamente sobre América Central, recomponer todo lo que fue el esquema de apoyo económico y social a la región, en el cual, por cierto, él participó siendo vicepresidente. Ahora, si va a haber cambios en relación con Venezuela, eso está por verse. No está muy claro exactamente. Lo que sí es cierto es que va a haber cambios. Exactamente hacia dónde van los cambios. Yo creo que tiene mucho que agradecerle en relación a la política que ha desarrollado y a la administración Trump, porque si bien en la administración Obama hubo unos primeros intentos por tratar de marcar una diferencia respecto a la época Chávez, fue un primer intento y luego le ha tocado a Trump a manejarse con la época Maduro, que ha sido la época, como sabemos, más terrible que ha vivido Venezuela prácticamente en su historia republicana. En el caso de Trump, bueno, porque ha habido un apoyo sólido, ha habido presión máxima hacia el régimen de Maduro en todos los frentes, en el frente de sanciones financieras, personales, comerciales, petroleras, de todo signo. Y no solo eso, sino también ha habido otros aspectos que no han aparecido demasiado en detalle, pero asociados a lo que podríamos llamar la ciberguerra. Intentos por afectar lo que son los sistemas electrónicos de manejo de la data militar, etcétera, etcétera. Es decir, que ha habido múltiples presiones. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Pareciera que todo ese esquema de presión llegó a su límite. Y no solamente porque no produjo los resultados esperados, porque no se ha producido la transición de la cual se habló por el presidente interino Juan Guaidó, sino porque quizás la hipótesis del quiebre de la coalición interna en Venezuela no fue suficiente, no era suficiente la presión externa para resquebrajar esa coalición. Por supuesto, todos, como sabemos, todos y cada uno de estos puntos tienen muchísimos aspectos particulares a los cuales no me voy a referir ahora, que podemos tocar posteriormente. Luego, porque la pandemia cambió el panorama. La pandemia cambió, sí, la situación de la oposición estaba débil después de la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. La pandemia debilitó aún más a la oposición y entronizó más a Maduro. Esa es la conclusión más clara del tema. Hay muchas razones para eso, pero en particular las razones son que el gobierno ha tenido la posibilidad de una actuación muy sólida por el manejo completo que tiene de todos los hilos del poder en Venezuela. Y bueno, porque tuvo mucha suerte, porque Venezuela al convertirse en uno de los países más pobres del continente, si no el más pobre, eso permitió o
o llevó al mínimo las posibilidades del contagio, aparte de la crisis de transporte y otras razones particulares a las cuales no voy a hacer de referencia. De hecho, entonces, cuando uno mira el panorama, no pareciera que en el horizonte de unos 2 años se vean cambios, no se prevén cambios importantes en Venezuela. Entonces, no está muy claro qué es lo que va a hacer, en qué sentido va a cambiar una posible administración Biden su posición sobre Venezuela. Lo cierto es que lo que sí está claro es que va a ser distinta la política. En primer lugar, porque va a haber un distinto manejo de las alianzas de Estados Unidos. Va a haber un mayor acercamiento con la Unión Europea, que este es uno de los puntos contenciosos de esa relación con la Unión Europea, en donde ha habido diferencias sustanciales entre la posición de la Unión Europea y la posición de Estados Unidos. Va a haber mayor contacto con países, llamémoslo así, no totalmente alineados, como es el caso de Argentina, México y quién sabe si hasta Bolivia, porque las señales que ha dado Bolivia después de la elección del presidente actual han sido señales muy interesantes y esas han tenido eco incluso en la administración Trump, que reconoció en términos bastante, si se quiere, bastante amigables la elección del nuevo presidente. Y luego, finalmente, otro aspecto que sería, que yo creo que podría ser un cambio también, y por lo menos ha sido dicho por algunas de las personas relacionadas con la política internacional en la cercanía del presidente Biden, es la mayor inclusión de países en la ecuación, en esa ecuación de cómo incidir en Venezuela, manejar más en esa ecuación a países que son aliados de Venezuela, como el caso de Rusia, China y quién sabe incluso si hasta Cuba. Ahí es un punto más difícil de prever, en todo caso no lo han dicho, pero es posible que haya un cambio en la política de Biden hacia Cuba y es posible que en ese cambio Cuba sea entendido como parte de esa ecuación. Pero todo esto son hipótesis, son simplemente suposiciones de lo que podría ocurrir y que todavía no tienen ningún sustento fuerte. El principal impacto que se va a producir y que, bueno, que ya es prácticamente un hecho en Venezuela y que va a estar, diría yo, va a tener mayor fuerza en el caso del triunfo de Biden, es que la fracción dominante de la oposición, el llamado G4 con sus aliados, va a tener que revisar su estrategia, por lo menos la estrategia que se esbozó el año pasado, una vez que fue electo Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y también electo como presidente interino, que fue la ecuación que ya conocimos, que ya todos conocemos, el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Muy posiblemente ese esquema deberá ser revisado. ¿En qué sentido? Bueno, ese es un tema que yo creo que está sumamente abierto, incluso las propias diferencias en la oposición que ha habido en el transcurso de este año y las distintas percepciones sobre el qué hacer respecto a las elecciones parlamentarias, etcétera, son indicativas de que hay un mar de fondo y que probablemente eso obligue al conjunto de la oposición y en particular al G4 a redefinir su postura y buscar redefinir una estrategia con mayor consonancia con la realidad del país y en mayor consonancia con la situación internacional donde su principal aliado estaría a punto de cambiar su política, si no dramáticamente, sí por lo menos en el tono y en la utilización de
de distintas herramientas para lograr el cambio en Venezuela. Bueno, yo quería dejarlo así brevemente y no abundar demasiado en todo, simplemente para poder intercambiar y para poder conocer sus opiniones, si tienen preguntas, si tienen dudas. Preferí hacerlo de esta manera y no insistir en... Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, en menos de 20 minutos no cumpliste con tu profecía. Como lo pasamos en un chat y lo dijimos anteriormente, las personas que deseen formular preguntas, favor utilizar el chat Zoom. Ismael, si tienes alguna pregunta ya recibida, por favor, te paso el testigo. Ismael Previgil, con ustedes. Gracias, José Luis. Un saludo, Leonardo. Tiempo que no nos veíamos. Bueno, como saben, el chat está abierto para los que deseen hacer preguntas. Ustedes lo tienen abajo en su pantalla central. Allí pueden hacer las preguntas. Tenemos una primera pregunta, Leonardo, que la hace Consuelo Iranzo. Y la pregunta es, ¿qué significa Biden para los Estados Unidos? ¿Será similar a Obama? Esa es la primera pregunta que tenemos por aquí. Okay. Creo que es una muy buena pregunta porque cualquiera pensaría, gracias Ismael, y realmente gran gusto verte de nuevo. Bueno, cualquiera pensaría que lo que vamos a ver con la administración Biden es un espejo de lo que fue la administración Obama, y no es cierto. La administración Biden primero encuentra un mundo distinto, encuentra un mundo en crisis como el mismo que encontró Obama, pero por razones distintas. Incluso la crisis económica que está presente en ambos casos. Estuvo presente cuando llegó Obama, recordemos la crisis financiera del 2007, y está presente ahora, solo que las dos crisis son distintas. Aquella era una crisis esencialmente financiera, y esta es una crisis financiera, pero no esencialmente financiera, es una crisis productiva, que es una crisis tanto por la vía de la demanda y por la vía de la oferta. Es una crisis muy profunda que ha tenido y va a tener consecuencias brutales sobre el mundo. Y las ha tenido sobre Estados Unidos. En Estados Unidos se han acentuado de una manera impresionante las desigualdades sociales, la polarización política y los problemas raciales. Y ese es un mundo ese es el mundo que consigue Biden. Y además el Biden que llega al poder no es la misma coalición que llegó con Obama. Con Biden llega un partido demócrata más alejado del centro, que fue la característica del gobierno de Obama, y más inclinado hacia la izquierda, por esas razones que menciono. Y por eso es que tuvo tanta importancia y tanto peso la izquierda del Partido Demócrata durante las elecciones primarias, con la presencia de Bernie Sanders, con la presencia de Elizabeth Warren y de algunos otros. A pesar de que tanto el presidente Biden como Kamala Harris serían representantes del sector moderado, no es menos cierto que ese sector emergente del Partido Demócrata va a tener un peso muy importante en la definición de las políticas que se vayan a llevar. Entonces no va a ser el mismo gobierno, no va a ser la misma orientación, y quién sabe si vamos más bien a ver a Biden encabezando cierto tipo de transformaciones que no estuvieron previstas en la época de Obama. Aquí tengo otra pregunta, Leonardo. Okay. De Ricardo Ríos. ¿Cabe Trump en el esquema populismo-autoritarismo, que algunos ven como una real amenaza a la democracia liberal? Con los demócratas siempre hay guerra. ¿Biden traerá otra? Bueno, son dos preguntas. La primera sí, yo creo que
Trump es clarísima expresión del populismo. Ahora, lo que sabemos hoy por hoy es que el populismo tiene los dos signos, de derecha y de izquierda, y se confunden. Las herramientas políticas son similares, la manera de interpretar el poder son similares, la idea de trascender las fronteras institucionales en favor de un poder mucho más centrado en el Ejecutivo y en el presidente y con un tono autoritario creciente, ocurre en Europa, ocurre en el resto del mundo y ocurre en Estados Unidos, está ocurriendo en México, con López Obrador, que no estaba clarísimo de que iba a ocurrir así, de que iba a ser un régimen populista. De manera pues que el populismo se da la mano y el brazo con el autoritarismo, sin duda alguna. Ahora, guerra, yo creo que Estados Unidos hace tiempo que perdió el apetito por la guerra y esa es la razón inclusive por la cual fue electo Trump. Trump llegó con una de sus banderas fue acabar con todas las guerras, es decir, porque Estados Unidos se mete en guerra con el mundo, porque nosotros vamos a perder gente, porque nosotros, si eso no está en favor de nuestros intereses, que lo más se arreglen, que se arreglen. Y tanto así que, bueno, prácticamente la disminución del número de soldados en Afganistán, en Irak, la salida de Siria, incluso el retiro de soldados en Europa, es claro de que eso refleja la falta de apetito en Estados Unidos por una guerra, y es la razón por la cual la hipótesis de que pudiera haber habido una invasión en Venezuela no tiene ningún sustento, porque no tiene sustento de la audiencia política americana que no quiere una guerra, y tampoco porque haya algún interés particular. Estados Unidos se mete en guerra cuando hay un interés clarísimo de hacerlo. Y a veces lo hace indirectamente, como lo hizo con Libia, cuando le dejó ese papel a Europa. Y lo hizo, bueno, porque dada la época de la primavera árabe, le resultaba claro que tenía que haber una salida pro-democrática en Libia, que bueno, terminó no siendo eso, pero esa fue la razón por la cual Estados Unidos se involucró y esa razón por la cual presionó que fuera Europa la que llevara la voz cantante en esa intervención. Ok, aquí hay una pregunta relacionada con ese último aspecto que señalaste, que pudieras quizás complementarla. ¿Consideran los demócratas, esta pregunta es de Gonzalo González, perdón, ¿consideran los demócratas que el régimen chavista y sus alianzas son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que ahí hay una coincidencia bastante grande entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Más allá del tono que haya adquirido esa noción en la administración Trump, que como sabemos en el caso de Trump todo es exagerado. Pero sí, yo creo que ahí se percibe, sobre todo porque Estados Unidos no le conviene a América Latina en problemas. Estados Unidos prefiere que América Latina esté estabilizada. De hecho, en otras épocas, trataba en todas las distintas partes del mundo, se buscaba algunos aliados que permitieran mantener la estabilidad regional. Por ejemplo, en la época de las dictaduras latinoamericanas, ese fue un poco el papel que tuvo Brasil, menos Argentina, pero Brasil tuvo ese papel de prácticamente llevar la voz cantante en muchas de las acciones que se llevaban a cabo en la región. En la época actual, ese fue un poco el papel que también tuvo Brasil en su momento de auge democrático pre-Bolsonaro, o el papel que cumplió México con Centroamérica. Es decir, que siempre busca que haya otros factores que permitan mantener la paz y la tranquilidad. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Venezuela es un drama humanitario y eso está afectando
eso afecta a Estados Unidos. Estados Unidos ahorita el número de inmigrantes que están tocando la puerta de Venezuela es creciente. Venezuela ha llegado a ocupar el lugar número 1 de todos los asilos políticos en Estados Unidos. Y además muchos de esos casos no pueden ser resueltos de la noche a la mañana, razón por la cual el Partido Demócrata ha decidido aplicar lo que llaman el TPS, que es una herramienta que le da, vamos a decir, le da posibilidad de mantenerse en el país provisionalmente a alguna nacionalidad en particular mientras se resuelven los problemas políticos de ese sitio. La administración republicana no ha querido, Trump no ha querido en ningún momento darle ese estatus a los venezolanos, pero una administración Biden tomaría una decisión muy rápido al respecto y eso permitiría, digamos, bajar la presión, porque hay muchos venezolanos pidiendo asilo. Entonces, bueno, sí, Venezuela es percibida como un factor, si no muy grave, por lo menos como un factor irritante. Además de que está el factor político, que es la presencia de Rusia, la presencia de Irán y la presencia de otros factores que se ven como irritantes desde el punto de vista geopolítico. No tanto China, porque China, todos sabemos que el interés de China es principalmente económico y es menos político, pero en el caso de Rusia y en el caso de Irán y otros países, el interés es geopolítico y es un poco asusar a Estados Unidos donde sea posible, y Venezuela está mandada a hacer para ese tipo de labor. Bien, para continuar en esta tónica, voy con una pregunta del mismo tenor. Esta es de Marisa Turupial. ¿Cuál cree usted que podría ser la posición del gobierno de Biden con respecto a la alianza Venezuela-Irán y con respecto a la presencia de Hezbollah, ELN, etcétera, en Venezuela? Bueno, yo creo que el tema de Irán y Hezbollah, yo creo que ha sido no aumentado, pero sí ha sido utilizado, por lo menos por la administración Trump, como un factor mayor de lo que es. Nosotros sabemos que hay una presencia en Venezuela de estos factores, pero en ningún momento es comparable a lo que es la presencia de la guerrilla colombiana, el ELN o la FARC o los propios grupos venezolanos en armas, etc. Entonces la presencia de Hezbollah lo que pasa es que Hezbollah como es expresión del terrorismo internacional, entonces es muy utilizado. Yo no creo no creo, en principio, puede que me equivoque, pero yo no creo que para una administración Biden este tema vaya a ser un tema prioritario. Por ahí no van los tiros. Okay. En la misma tónica, si quieres complementar algo, hay una pregunta muy similar. El terrorismo es siempre un tema delicado para USA. La conexión del régimen de Maduro con Irán y grupos islamistas no deberían poner su foco en Venezuela por la seguridad del continente. Esa es de Silvia Alegret.